De lleno en el mundo del polo de contenidos digitales y durante los próximos minutos vamos a hablar de realidad mixta, para que entiendan, una especie de híbrido entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Si quieren conocer algunas nociones de esta realidad mixta, vean un adelanto en el siguiente vídeo. Cada vez se habla más de la aparición de la realidad mixta como una tecnología que va a llegar y sobrepasar a las actuales realidad virtual y realidad aumentada. Sin embargo, aunque es un término muy usado en los foros de realidad virtual, todavía se desconoce mucho acerca de esta tecnología y de su potencial. Se trata de un tipo de realidad híbrida en donde se mezclan la interactividad de la realidad virtual y la perfección visual de la realidad aumentada. En pocas palabras, el usuario es capaz de irse hasta el mundo virtual e interactuar en el entorno real con elementos que provengan del mundo virtual. Ya conocemos las aplicaciones en diferentes ámbitos que tiene la realidad virtual: entretenimiento, medicina, arquitectura, cine, educación y muchas más. La realidad mixta también tiene esta capacidad de adaptación que permite seguir avanzando y mejorando procesos e industrias. Por ejemplo, las empresas pueden ofrecer productos interactivos a sus clientes, nuevos catálogos o réplicas 3D representadas en la realidad, opciones que antes eran casi imposibles de realizar. Hoy nos acercamos a esta nueva tecnología llamada a revolucionar el mundo. Pues nos vamos a adentrar en el mundo de la realidad mixta y para ello se encuentra conmigo Alejandro Garrote, de Desarrollo de Negocios de la empresa Bravent. Muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Empresa alojada en el polo de contenidos digitales. Sí, llevamos desde el principio de año allí. Realmente la empresa tiene su sede en Madrid, pero ya hace 4 años que nos vinimos para Málaga. Y un poco la idea era traernos todas las líneas de negocio que había allí en Madrid y traernoslas para aquí. Una de ellas era la parte de lo que denominamos realidades extendidas, porque un poco tenemos esos 3 términos de la realidad virtual, la aumentada y en medio que está la mixta. Entonces, pues el cómputo global, digamos, pues sería las realidades extendidas. Y el sitio mejor donde pensamos que era el sitio perfecto para iniciar esa actividad y esa nueva parte de la empresa desarrollada aquí en Málaga era el polo de contenidos digitales. Lleváis pocos meses, pero un poco ¿qué balance hacéis de la actividad que estáis desarrollando en el polo? La verdad es que es muy positivo. Realmente es un ecosistema perfecto, colaboramos mucho entre nosotros. Al final estás todos los días con un montón de personas que bueno, cada uno somos distintas empresas, pero es verdad que colaboramos. En un momento dado somos proveedores uno de otro, somos clientes uno de otro, o simplemente compañeros sin más y, oye, mira, tengo este problema, échame una mano. Y la verdad que nos está dando también la posibilidad de tener una visibilidad muy amplia y bueno, las instalaciones son realmente fabulosas. Realmente estamos muy cómodos ahí. Alejandro, ¿y qué es la realidad mixta? Yo en la presentación decía que era una especie de híbrido entre la realidad virtual, la realidad aumentada. No sé si es un acercamiento correcto a esta tecnología. Realmente es así. Nosotros tenemos por un lado realidad virtual, es 100% virtual, es un mundo totalmente que no existe. Pues lo típico que podemos ser que te metes en un juego, te metes en una casa que todavía no ha construido, por ejemplo. Y por otro lado tenemos la realidad aumentada. Por ejemplo, podemos ver, imagina esta mesa que tenemos aquí, oye, ¿cómo quedaría en mi salón? Pues esta mesa haríamos una foto o digitalmente la crearíamos y voy a mi salón y digo, pues me queda bien, me queda mal, me pega con la pared o no. Eso lo hacíamos con un móvil. La realidad virtual, lógicamente, necesita unas gafas para que haya una inmersión completa, tienes unos mandos, es una experiencia, digamos, como 100% te metes en ese mundo. Y la mixta está en un término medio. Nosotros al final lo que es, ves parte de realidad, pero también tienes unas gafas para tener lo que es una experiencia inmersiva, digamos, y entonces tienes cosas que no existen, digamos, que se recrean virtualmente. Nosotros uno de los proyectos, por ejemplo, pues es un juego con un coche de carreras, por ejemplo. Pues veríamos este espacio y el coche de carreras que podríamos controlar y lo vamos viendo y hay una mezcla, esa parte híbrida, digamos, entre la realidad y el mundo virtual. ¿Cuándo comienza a surgir la realidad mixta y cuáles fueron sus primeras aplicaciones? ¿A qué campos, a qué sectores? Principalmente estamos en la parte del tema de entretenimiento. Es fundamentalmente donde ahora mismo se ha hecho el foco porque es bastante interesante. Nosotros llevamos trabajando con ello aproximadamente 5 años. Fuimos de los primeros proveedores, somos partners de Microsoft, entonces tuvimos acceso a las HoloLens, que son las gafas para realidad mixta de Microsoft.
y entonces pues a partir de ese momento empezamos a hacer múltiples aplicaciones y múltiples desarrollos, y al principio era una parte más bien de tipo lúdico, pero ya estamos empezando a enfocarlo a la parte de desarrollo de negocio. Es decir, ya, por ejemplo, tenemos la posibilidad en los concesionarios de coches, tenemos aplicaciones reales para concesionarios de verdad, donde tenemos el modelo de coche. Muchas veces vas ahí al concesionario y no tiene el color exacto o el equipamiento exacto, la forma exacta, y a través de unas gafas en el mismo sitio, ¿no?, donde estás viendo en el concesionario, o podrías incluso llevarlo, no hace falta ni siquiera en el concesionario, podría ser un stand en cualquier otro lugar, verías el coche tal cual tú quieres, con tu color, tu modelo, las llantas que tú quieres. Y por otro lado, en la parte de taller sería lo mismo, es decir, oye, ¿cómo quiero pintar el coche? ¿Cómo quedaría en este color? Pues tú verías tu coche con esa parte, con ese color, o ves una bolladura y entonces, oye, ¿cómo va a ser va a ser una sustitución o reparación? Pues mira, si sustituye se queda así, si reparamos se queda así. Es decir, nos da, y eso ya son aplicaciones reales del mundo real, y es algo que estamos yendo hacia ese escenario. Me imagino que al igual que la realidad virtual ya se está aplicando a sectores como el de la arquitectura, la medicina, la tecnología propiamente dicha, con la realidad mixta, si no ha pasado, pasará esto también, ¿no? Sí, realmente nosotros estamos haciendo un poco esa fase de presentarle a las empresas, decirle, esto no es solo para juegos, esto no es solo una diversión, sino verdaderamente esto es un potencial real a lo cual a vuestros clientes sois capaces de llegar mucho mejor. O sea, es decir, realmente puede ayudar a la venta claramente, a mejorar el servicio, y normalmente no hay un solo sector donde no se pueda aplicar. Le podremos ir buscando la manera de encajarlo, pero ya es una realidad. Es algo que todas las grandes empresas están buscando hacer modelos que sean cada vez más asequibles, para que ya no sea que yo tenga que ir a un sitio, sino lo tenga en mi propia casa, pero mientras llegue ese momento realmente hay aplicaciones muy interesantes. Y ya digo, esta por ejemplo de concesionario la vamos a presentar porque tenemos un evento el próximo 16 con Porsche, ahí en el Polo Digital, y pues vamos a ver cómo de verdad una empresa como Porsche podría aplicar mañana mismo este tipo de tecnología. Porque a esas empresas solo se les requiere tener esas gafas específicas de realidad mixta, ¿no? Sí, hacer un desarrollo específico con aquello que queremos hacer, pero simplemente necesitan eso. Y realmente pues son unos equipos que tienen un coste cada vez más accesible y sobre todo pues eso, y tienen una durabilidad muy alta. Las aplicaciones, una vez que termine, se te van a ir ocurriendo nuevas aplicaciones y te valen las mismas gafas. Son distintas aplicaciones como tenemos en el móvil, y pues puedes pasar de la parte de taller a la parte de demostración de coches simplemente pues haciendo un clic. En otros países de nuestro entorno, no sé en qué punto se encuentran en el desarrollo de la realidad mixta, si ya la están aplicando a otros sectores. Ha hablado de la automoción, no sé si se está aplicando en Europa o en Estados Unidos, en otros sectores. Estamos todos todavía en esta misma fase. Realmente, hoy en día con la globalización, realmente no hay un país donde digamos que estamos muy cerca o muy lejos. Nosotros nos pasa, por ejemplo, con los asistentes virtuales, que también llevamos mucho tiempo con los llamados bots. Nosotros, los bots que se estaban haciendo en Estados Unidos son los mismos que podemos estar haciendo nosotros, con las mismas funcionalidades y con las mismas características. Es decir, ya no hay esa brecha que había igual en otros momentos, donde en un país igual, por ejemplo Alemania, típicamente pues iban muy por delante. Hoy en día las gafas de las HoloLens 2 están ya a punto de estar disponibles para desarrolladores, y nosotros desde el primer día podemos desarrollar igual que pueden estar desarrollando en Alemania o en Estados Unidos. ¿Cuáles son los retos técnicos a los que se enfrenta este mundo de la realidad mixta, si es que hay algún reto? Sí, fundamentalmente es la parte de tienes que hacer un modelado en 3 dimensiones, tiene que ser un modelado de calidad. Pensemos que cuanto mejor es ese modelado, mejor se va a visualizar y la experiencia va a ser más rica, digamos. Y después mucha de la parte es la mejora de los equipos para que la experiencia sea cada vez más fluida. Es decir, al final mover ese tipo de desarrollos en 3 dimensiones, con mucho brillo, con muchas luces, todo con una calidad de detalle muy amplia. Es
decir, nosotros, por ejemplo, en un desarrollo que hicimos para Toyota, para el equipo de World Rally Car, podías ver el World Rally Car perfectamente, te podías asomar a la ventanilla y veías el interior. Eso tiene un trabajo muy importante de la parte de 3 dimensiones, una parte muy importante de usabilidad para que sea fácil de trabajar. Nosotros, mis compañeros, en algunas charlas nos han dicho que ellos hicieron una usabilidad que pensaban que era muy buena y la tuvieron que, en el momento que lo testearon con el usuario, pues se cambió. Eso es un poco la idea, porque no estamos acostumbrados a día de hoy a manejar ese tipo de dispositivos, y nosotros, es un poco el reto, va en esa línea también, en ayudar al usuario a usarla. Claro, porque eso es lo que iba a preguntarle a continuación. ¿Cuál es la respuesta del usuario o del directivo de empresa a la que presentan ese proyecto? En primer lugar, no sé si es reacio, si tiene muchas preguntas o prefiere quedarse, iba a decir, con el modelo clásico de la realidad virtual, que tampoco es tan clásico, pero bueno, que estamos quizás más acostumbrados. Un poco la realidad virtual no es siempre una respuesta. Es decir, por ejemplo, para el caso de este proyecto que teníamos con Toyota, ellos lo que querían era que, claro, tú vas a los tramos del World Rally Car y hay momentos donde el coche está compitiendo, por lo tanto no ves el coche. Y es un poco una decepción por parte del aficionado, decir, es un box, pero bueno. Y eso, la realidad virtual, sería ponerte unas gafas y meterte en otro mundo. Pero, sin embargo, con este modelo que nosotros hacíamos, tú podías ver el coche como si estuviera allí. Verdaderamente, te puedes girar, lo vas viendo desde todos los ángulos. Y bueno, los directivos de Toyota quedaron francamente muy, muy satisfechos, y un poco nos decían eso, ¿no? Decían que ellos tienen una personalidad japonesa, que cuidan un poco más las formas, y decían que tenían la boca abierta. O sea, que realmente el directivo, cuando ve la experiencia, cuando ve la respuesta, como ve cómo su cliente final reacciona, normalmente siempre se le quitan todas las dudas. ¿Cree, Alejandro, que esta nueva realidad, la realidad mixta, está llamada a acabar con la realidad virtual, o son compatibles las dos tecnologías? Son totalmente compatibles. Yo, al final, cuando vas a un cliente, muchas veces es un poco, llegamos a eso mismo, esa idea que tenemos ahora con Toyota, pues la hacemos. Si tú vas, por ejemplo, a una constructora donde no tienen todavía construido nada, pues posiblemente tiene que ser realidad virtual sí o sí. Pero a medida que tengan un piso piloto, si lo que queremos ver es el suelo, si en lugar de madera es de ladrillo o es de parqué, ese tipo, o es de mármol, eso ya tienes que pasar a la realidad mixta, porque ya tienes una mezcla de las dos cosas. Es decir, todo es compatible. En función de la aplicación siempre podemos buscar, y también sin olvidarnos la realidad aumentada, que se pueden hacer muchas cosas interesantes, como ahora, por ejemplo, estamos haciendo navegación interior, que eso va a permitir en grandes superficies, por ejemplo, estamos haciendo el proyecto ahora en el Polo, de orientarte, es decir, pues quiero ir al laboratorio de Mac, pues te traza tu camino y vas a través de tu móvil y te va dirigiendo. O sea que al final las tres, por eso llamamos las realidades extendidas, porque realmente en función de cada una de las aplicaciones escogeremos una u otra. Hay espacio para todas en función de las necesidades. Alejandro Garrote, desarrollo de negocios de Bravent, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por arrojarnos un poco de luz sobre esta nueva realidad todavía para muchos de nosotros, como es la realidad mixta, que seguramente en unas décadas ya formará parte habitual de nuestras vidas. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir.